alguien lo Doctor, pescara. profesor de Derecho, Marcelo Tobriño. ¿Por qué se drogan los pibes? Qué tema y qué manera de comenzar. Antes que nada, agradecerle nuevamente su invitación, Zapata, a la mesa. Mire, antes de atacar el tema que usted me plantea, prefiero comenzar diciéndole qué significa la irrupción de la droga en la cultura contemporánea. Si bien siempre en todas las culturas y a lo largo de la historia ha habido consumo de drogas, sobre todo de tipo alucinógeno, ¿por qué luego de la Segunda Guerra Mundial y un poco después inclusive, por qué es este auge de este enorme negocio que lo califico de una arma es un arma multipropósito la droga? Por un lado, busca generar ingentes masas de dinero para el capitalismo, que hemos señalado en otras ocasiones, es un sistema profundamente enfermo, necesita renta, necesita masa de capital, y una de las formas antes lo producía con la esclavitud, por ejemplo, el capitalismo, después con el colonialismo y el neocolonialismo, y luego viene la droga a insuflarle las vitaminas y las hormonas necesarias para que el capitalismo, que es un sistema profundamente enfermo y genocida, ya lo hemos dicho, se mantenga. Ese es un aspecto de la droga, el aspecto económico. Después lo vamos a plantear, si ustedes me permiten bien. Pero los países que cultivan la droga no son capitalistas, no, Marcelo. Pero déjeme que vaya al tema fundamental, que es el tema de los pibes. Dijimos que era una herramienta multipropósito. Una es la de acumulación de guita, de capital, a costa de la sangre y la salud de millones y millones de pibes y no tan pibes. El otro aspecto es parte integrante de lo que yo llamo la guerra química. La guerra química utiliza como vector arrojadizo a todo tipo de drogas, las alucinógenas y otras más profundas como la cocaína, por ejemplo, la heroína, a los fines de desatar un violento conflicto en la psique, en el ánimo y en el espíritu de millones y millones de pibes a lo largo del mundo. ¿Para qué? Para que cualquier familia que nos esté viendo, si tiene el flagelo de algún pariente, algún sobrino, algún hijo metido en el terrible universo de la droga, se va a dar cuenta que la droga no solamente ha destruido, se ha adueñado del espíritu, de la psique y de la voluntad de ese joven, sino que ha destruido a toda la familia. Ese es el segundo elemento fundamental de esta herramienta multipropósito que es la droga. La destrucción de los jóvenes y la destrucción de las familias a las cuales pertenecen los jóvenes que integran esa familia. Fíjese, doctor Tauriño, que hace un tiempo estuvo en este programa un referente villero de las villas y contó una historia que la queremos compartir con ¿Cómo usted. no? El pollo. Cuando yo llegué a Villa La Tela, había 93 chicas embarazadas de 13 años. O sea 93 chicas. Sí, o sea que han sido violadas a 12 años, una nena de 12 años. Bueno, con el transcurso de todos estos años, después de más de 10 años, hoy por hoy se ha revertido terriblemente eso gracias a las políticas de salud, de prevención. La maternidad infantil ha bajado. La maternidad infantil ha bajado. Quiero decirlo con dolor que hay algunos sectores, también en Villa La Tela, que las chicas tienen familia ahora con el tema de la droga y los venden a sus hijos. Venden. Pollo, es muy grave lo que estás diciendo. Sí, lo venden con papeles y sin papeles. O sea, no es una cuestión que... O sea, el vientre lo utilizan para hacer un negocio. Sí. O te lo dan con el apellido de... Y tiene dos precios, uno con papeles y otro sin papeles. Coincido plenamente, sin conocer específicamente la causa que plantea el señor, pero fíjese, lo enmarquemos dentro de una guerra global que el poder mundial ejecuta en contra de los pueblos y particularmente con sus segmentos más jóvenes, porque un joven arrojado a la droga carece de voluntad, carece de pensamiento, carece de otra intención que no sea lograr obtener su dosis necesaria de droga. Es decir, que el drogodependiente, que es un enfermo, y hay que tratarlo como tal,
con la compasión y la atención que merece, y el narcotraficante, que es un delincuente y que opera para la red objetivamente del poder mundial, y le contesto lo que usted me preguntó, a los fines de dominar a los pueblos. Ya después podemos ir a cuál es el origen, que esencialmente se establece durante la guerra de Vietnam con un planteo que efectúa la CIA de introducir las drogas alucinógenas esencialmente en el propio pueblo norteamericano. Me dice que los principales productores, y efectivamente no es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de droga y es el principal lavador mundial de la droga. Razón por la cual, y déjeme que entre de lleno en el tema, aunque creo que es muy brutal lo que vamos a decir, Estados Unidos maneja el mayor cartel del narcotráfico del mundo, que es la DEA. La DEA está estructurada por los Estados Unidos como, primero, un mecanismo distribuidor y adjudicador de segmentos del mercado de la producción y de la colocación de droga, y en segundo lugar, siguiendo con la praxis capitalista, la tiene como un mecanismo de eliminación y exterminio de la competencia. Ese es el motivo por el cual la DEA y Estados Unidos ejercen su famosa lucha antinarcotráfico contra determinados carteles, que algunos de esos carteles, como el cartel de Pablo Escobar, tenía un ideólogo que se llamaba Carlos Leder Rivas, que era, aparte de un narcotraficante, y esto no lo exime de su condición de tal, era un ideólogo. Y tenía en esa concepción Carlos Leder Rivas la idea, y que se la vende a Pablo Escobar, y esto no lo justifica en absoluto, de combatir también con la droga al propio pueblo norteamericano. Vale te voy a interrumpir no, para compartir con vos algo que ha expresado muy recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respecto de la política antidroga de Estados Unidos. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas cuando los narcotraficantes viven en Nueva York y en Miami y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Viven donde hay lujo, no pobreza. Pero los misiles los tiran donde hay pobreza y no donde hay lujo. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la OTAN. Bueno, ¿qué quiere que le diga? La diferencia es que Petro lo ha dicho en la ONU y yo lo digo en el programa que usted me permite decirlo. Comparto plenamente. Yo voy un poquito más en profundidad porque seguramente el presidente no lo pueda decir y reiterar que el mayor cártel del mundo es la DEA. La DEA, que forma parte de una de las 11 estructuras de inteligencia que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, porque todo el mundo le tira siempre el fardo a la CIA. Estados Unidos tiene 11 agencias de inteligencia. Una de ellas es la DEA, Drugs Enforcement Agency. Esa DEA es el gran valedor del gran narcotráfico mundial que impulsa los poderes anidados en Washington y en Nueva York a los fines de tener renta de capital para mantener su competencia interimperialista con China.
y utiliza a la DEA como elemento arrojadizo militarmente, operativamente, a los fines de eliminar competencia. Por lo tanto, o es de una ingenuidad tremenda o de una imbecilidad profunda sostener que los Estados Unidos quieren combatir el narcotráfico. Bajo ningún aspecto. El narcotráfico es tan esencialmente importante al capitalismo hoy como lo fue el esclavismo y el tráfico de esclavos en el siglo XIX y como fue el colonialismo y el neocolonialismo económico en el siglo XX. A las cosas hay que decirlas, porque ahora se están produciendo agresiones sobre estados soberanos y encima hermanos como Venezuela y como Colombia, y no faltan quienes dicen que Maduro esto, que Maduro lo otro, cuando en definitiva es una excusa que los poderes imperiales utilizan, como utilizaron alguna vez el tema de las armas de destrucción masiva que nunca existieron, para apoderarse de Irak y de su petróleo. Ahora utilizan el mismo argumento para destruir a Venezuela, independientemente que esté Maduro o Juan Pérez, para quedarse con el manto petrolífero de la cuenca del Orinoco. Pero hay mandatarios de Latinoamérica que aún resisten con dignidad, como el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También ya hay que decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren, porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas. De las primeras veces que hablé con el presidente Trump y hablamos de la crisis de consumo de fentanilo que tienen en su país, él me preguntó, oiga, ¿y en México se consumen drogas? Y dije, bueno, sí tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño del que tiene Estados Unidos. Nosotros, de hecho, él lo ha dicho públicamente. Le dije, México no es un gran consumidor de drogas, sí tenemos que atender y para eso estamos trabajando, pero allá pues tienen el problema mayor. Y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, es que las familias mexicanas tenemos muchos valores, nos cuidamos entre nosotros, nos protegemos. Y además, pues le platiqué de una campaña que inició con el presidente López Obrador y que ahora estamos desarrollando en contra del consumo de las drogas. Así que hay que sentirnos muy orgullosos, porque además, hoy más que nunca el pueblo de México con la Cuarta Transformación recuperó su dignidad y su fuerza y nadie nunca se la puede quitar. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Laida Sansores! ¡Que viva México! Bien, mire, precisamente en el día de la fecha, en mi calidad de profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, he producido un breve comunicado muy accesible, después me gustaría si se puede leer, es muy cortito, en donde señala precisamente todas estas cuestiones y en donde establece claramente la excusa que está utilizando los segmentos dominantes de los Estados Unidos para volver a retomar el garrote imperial. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay con Theodore Roosevelt de lo que está haciendo este sujeto actualmente, en donde bombardea lanchas sin juicio previo, sin que sepamos si son lanchas de pescadores? Y desde el punto de vista criminológico podemos preguntarnos concretamente en relación con esas lanchas. Si llevaran droga, utilicemos el sentido común. ¿A dónde llevarían esa droga en alta mar estas lanchas que según Trump hay que bombardear en la guerra contra el narcotráfico? A la casa de él, a los vecinos de él en Miami. Pero es que no alcanza la autonomía. Está bien lo que usted me plantea. La autonomía de estas lanchas, que yo pienso, quiero creer que son de pescadores o puede ser de un contrabandeo, no necesariamente de droga,
es una autonomía 200 millas marinas, 250. ¿A dónde llevan? Si usted me dice que esa droga la llevan a un barco nodriza para así llevarlas a Miami, uno se podría preguntar, sin por eso aceptar que nadie es juez por su propia fuerza, como parece ser que está aceptando gran parte del mundo que Trump lo sea y los Estados Unidos lo sea, ¿por qué no bombardean esos barcos? ¿Por qué ya se ha producido la primera demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la esposa de un pescador colombiano que fue asesinado? Yo no quiero llamarle ejecuciones extrajudiciales, me parece muy blandito el término. Fue asesinado por una flota comandada por un portaaviones de los Estados Unidos. ¿Y por qué es muy grave esto, Jorge? ¿Por qué es muy grave esto? Porque si aceptamos como entidad indoiberoamericana que alguien se puede arrogar el derecho de ejercer la justicia que ellos establezcan por mano propia, hoy será Venezuela, mañana será Colombia, pasado será México. Esto es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de la conciencia universal. Antes que prosiga con este segmento de tu comentario, Marcelo, quisiera recordar a Alfredo Jalife, un analista geopolítico del narcotráfico, que dice, creo, vamos a ver si vos lo ratificás, más o menos exactamente lo mismo sobre la DEA y sobre las finanzas de Wall Street y el narcotráfico. ¿Y entonces dónde depositan los narcos su dinero? ¿Dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En Estados Unidos, en la Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase, y lo pueden googlear. Wachovia Bank, W-A-C-H-O-V-I-A, Wachovia, lavaba en México 120 mil millones de dólares, un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan, y adivina con quién se fusionó, con Wells Fargo. Es el quinto banco de Estados Unidos. Y Wells Fargo salta y le pega a México y al Banco del Bienestar diciendo que lava dinero. ¿Cómo te lo puede decir el que lavaba en México casi medio trillón de dólares? Te viene a decir que en México se está lavando dinero con billetitos de 500 dólares. Entonces, ¿quién controla al narco? Esa es la gran pregunta. Wall Street. Siempre lo ha controlado, no hay nada nuevo. Pero déjame seguir. ¿Qué es en juego? 70 mil millones de dólares de remesas. Es lo que quieren. Ese es el pastel. Es otra guerra de pasteles, por favor. Y por eso la presión y por eso el golpe. Tienes que verlo en forma. Y además, la crisis bancaria de Estados Unidos. Wall Street controla al narco. Sí. ¿El gobierno de Estados Unidos controla al narco? ¿O no será al revés? Bueno, me está pisando todos los temas. Yo le pediría que me deje primero expresarme y después, si no me parece que lo plagio es Jalife. Comparto total y absolutamente, y voy a ir más allá todavía, igual que con Sheinbaum. El mayor comercio mundial o la mayor producción mundial aceptada del mundo es la producción de armas, que en el caso de Estados Unidos anualmente es un gasto de 800 mil millones de dólares, que para que la audiencia se dé una idea, es mayor cantidad en gasto en armamentos que los 9 gastadores restantes, desde China hasta pasando por Rusia, que está en una guerra, etcétera, hasta Brasil. Es decir, Estados Unidos gasta en armas, en su complejo militar industrial, que está en manos del poder financiero, como lo dijimos en programas pasados, 800 mil millones de dólares. La renta, que no lo ha dicho Jalife, que le produce la droga a los Estados Unidos es, utilizando en términos de billones, de 2 billones de dólares. O sea que serían 800 mil multiplicado casi por 3 anualmente. Ese dinero, esa gigantesca masa de dinero que le permite a este sistema enfermo y genocida
ante la indiferencia o la ignorancia o la complicidad de la gente que dice, a mí hay gente que me ha dicho, doctor, pero hay que terminar con el narcotráfico y Estados Unidos tiene que terminar con el... O sea, la gente realmente no entiende nada. Por eso viene bien desasnarla o viene bien que escuchen otra campana. Es Estados Unidos y su sistema financiero, en realidad el sistema financiero global, pero particularmente el de Estados Unidos, el gran lavador del dinero de la droga. Después pregúnteme, no me saque antes algún explicador, si es tan amable, cómo se lava ese dinero, que ya lo vamos a explicar, porque son ingentes masas. Pero el narcotráfico es la muleta, importante muleta, una muleta cibernética importantísima, para mantener vivo a un sistema que está exhausto, que es el capitalismo, como lo hemos explicado en reuniones anteriores. Vale decir que el tema de la droga es fundamental, vuelvo a repetirlo, como una herramienta multipropósito en orden a mantener a un sistema mundial enfermo y en orden a desarrollar una guerra química que impida a los jóvenes tomar conciencia de su destino. Por eso cuando me pregunta Zapata, y ahora le contesto, ¿por qué los jóvenes se drogan? Mire, yo creo que ante el vacío existencial, ante la falta de trabajo, producto de esta economía enferma y parasitaria, ante la destrucción de la imagen paterna que venía en nuestras épocas con el padre que ponía el pan en la mesa, producto de su trabajo digno, en el caso de Argentina, con una Argentina trabajadora, industrial, con redistribución del ingreso, con la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras, generando igualdad hacia arriba, generando igualdad de oportunidades. Eso, a partir del plan industrialicida de Martínez de Oz, caímos en la más absoluta hiperdependencia y empezó el vacío existencial en los jóvenes, que ya venía siendo aplicado en los Estados Unidos a partir de una interactividad entre distintos servicios de inteligencia de Estados Unidos, la DEA, que se crea después, el FBI y la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, de forma tal de meterle drogas alucinógenas particularmente, marihuana, LSD, a la juventud para neutralizar el movimiento de resistencia contra la guerra de Vietnam. ¿Estás incluyendo la marihuana en esto? Sí, la marihuana es una droga alucinógena muy importante para generar quietud, pasividad. Es una droga que promueve la laxitud de la gente que la consume. Razón por la cual elimina el pensamiento en la gente joven, por ejemplo, particularmente. De allí pues que sea la satisfacción de este elemento multipropósito de la guerra química. Esto es muy importante, es una guerra química que utiliza determinadas drogas, el LSD por ejemplo, para desviar a ingentes masas de jóvenes de un pensamiento, de una preocupación por su sociedad, por su realidad y por su historia. Por eso el mejor programa antidrogas es generar un proyecto de liberación nacional. Solamente con un proyecto de liberación nacional y la convocatoria a los jóvenes de participar de un proceso de transformación revolucionaria, el joven no va a necesitar de la droga para evadirse, sino que su droga, entre comillas, va a ser participar en un proceso de transformación social, económico y político. Sin embargo, pareciera que el consumo de drogas está sectorizado en determinadas actividades. Es impensable ir a un baile de cuarteto o a un festival de rock sin que exista la droga. Así es. Y yo en el número 134, Matías, lo tengo a Marco Farías, uno de los empresarios más importantes del cuarteto de Córdoba, de las fiestas, de los bailes de cuarteto, que habla expresamente del tema. ¿Por qué está asociado indubitablemente la asistencia a un show al consumo de bebida alcohólica?
de un show de música. de música, de cualquier género. Sí, es parte de la... Es como... No me digas O sea, que parte del folclore, porque no, no, parte creo del que folclore, el folclore no. sea emborracharse. No, pero es parte del hábito de consumo de la gente, de consumir bebida alcohólica escuchando música. Y cuando alguien consume alcohol en un recital o en un baile o en un boliche, tiene otra actitud. Y creo que tiene que ver con la juventud, con el flagelo de la droga, que es algo imparable, y con una cuestión social. Imparable. También. ¿La droga? Sí. Y no la han podido parar hasta ahora. ¿Qué país lo paró? ¿Y vos pensás que hay más consumo de drogas en un baile que de alcohol? No. No, ¿Parejo? en todos lados. No, creo que... Mira, no soy un especialista porque la verdad que ni siquiera tomo alcohol, pero... y además yo lo vivo como de productor. Marcelo, dijo imparable. Bueno, evidentemente para este señor, que yo entiendo que es un empresario de la noche, ¿Sí? no solamente dijo eso, dijo más cosas, pero no quisiera detenerme de mi parte, por lo menos a lo que dijo este señor. Mire, yo creo que hay que segmentar la cuestión. Hay diferentes tipos de drogas para diferentes tipos sociales. La heroína, que es una droga que se consume enormemente en Europa y en Estados Unidos, es una droga de amplísima multiplicidad delictiva, lo cual el sistema requiere también. Por eso esto es un tema muy profundo, muy complejo, que tiene múltiples aristas. Algún día, si quiere, hablamos también de cuál es el negocio de la inseguridad y de la violencia, que es un negocio político y económico. La droga también es un negocio, como hemos dicho, económico, ya lo hemos explicado y fundamentado, y también político, porque sirve para manejar a los pibes y a determinados sectores. En este mundo popular, digamos, la droga de mala calidad, lo cual es gravísimo también, particularmente la cocaína de mala calidad, efectúa un ataque directo sobre el sistema nervioso central del consumidor y es una droga que propende a la exaltación, a diferencia de la marihuana, en ocasiones a la violencia, a la ira, al hiperkinetismo, etc. Mire, para este señor y la gente que no lo conozco, pero para la gente que vive de alguna manera, por derecha, por izquierda, directa, indirectamente, etc., le va a parecer imparable. Yo no considero que nada sea imparable. Pero ha dicho en cualquier lugar del mundo. Bueno, pero él que diga lo que quiera. Usted me pregunta a mí. Yo creo que si usted, vuelvo a insistirle. Claro, porque creo Sí. que mencioné Marcos y era Gustavo Farías. No tengo idea, no lo conozco este buen señor. Sí habló del flagelo de la droga. Si habló del flagelo de la droga y él está en el mundo de la noche, podría tomar las medidas pertinentes para que en el mundo de la noche no hubiese por lo menos tanta droga. Por supuesto que el consumo es parable. Usted me preguntó, ¿por qué se droga un joven? A sabiendas que eso le hace mal en su salud, a sabiendas que destruye su familia, a sabiendas que se destruye a sí mismo. Si usted tiene jóvenes que no tienen un horizonte laboral, profesional, humano, ¿qué le ofrece el sistema? La droga. En ocasiones la marihuana, en ocasiones la cocaína, en ocasiones la heroína y en ocasiones la destrucción cultural, que es también una forma de narcotización. Pero eso ya sería muy sutil. Entiendo que he sido invitado para hablar de las drogas como la conocemos, pero hay un mundo de narcotización intelectual y cultural, y por eso he sido tan combatido desde la Universidad Nacional de Córdoba, lamentablemente, puesto que quienes estamos dispuestos a denunciar y a llevar a la claridad cómo se ejercitan y cómo se mueven, cómo se utilizan las herramientas de dominación, las herramientas de dominación, las más brutales, son las del portaaviones y la de este flota, que este señor, que se cree el dueño del mundo, acuérdense que Némesis es la diosa que castiga los excesos y exageraciones,
Eso es lo más brutal. Pero hay otras armas y otras herramientas que, por ejemplo, son el aniquilamiento cultural, que es una forma también de narcotización de las masas. Por lo tanto, insisto, en la medida en que a esa gente joven no las convoque un proyecto político, cultural, social, para decirle, mira, aquí hay trabajo digno, aquí hay un lugar en una lucha por la dignidad colectiva, aquí hay una posibilidad de sacar a tu padre del alcoholismo, que es otra forma de droga, aquí hay una posibilidad de trabajo. Si no hay trabajo, se va a dar lo que dice este señor, es imparable. Claro, si usted tiene la concentración de la riqueza que tiene la Argentina, no genera trabajo. Vos mencionaste, perdón, Sí, Marcelo, por favor. mencionaste distintos sectores, por ejemplo, de los jóvenes. Recién presentamos una declaración de Gustavo Farías vinculado al cuarteto, pero parece ser que en otro sector social, el de las fiestas electrónicas, no hay posibilidad de que exista una fiesta electrónica, sectores medios y medios altos, sin drogas. Éxtasis. En este caso en la opinión pública, es blanquear lo que sucede en la fiesta electrónica. Una fiesta electrónica no funciona sin droga, ¿sí? Esa es una realidad. A tal punto que esto estaba institucionalizado, que la municipalidad le exige para la realización que tuviera dispuesto 2 consultorios, un shock room, una zona de recuperación, 10 camillas, 5 médicos, 10 enfermeros y 4 parejas de socorristas. ¿Sí? Entonces, no es que va a una guerra. Claro, ¿sí? Es como si va a un baile o va a una guerra. ¿A qué va? Bueno, entonces, hay que tener presente que las personas, los organizadores, han sido condenados por facilitar ese lugar para el consumo desmedido de sustancias, ¿sí? Y terminan siendo condenados por homicidio culposo, ¿sí? Por supuestamente no haberle brindado todos los sectores. Por eso yo le había dicho que hay que segmentar, hay determinado tipo de drogas que se consumen en determinados niveles culturales. Lo que respetuosamente le faltan a todos estos análisis que usted ha planteado aquí es la dimensión política del problema. Esto no es un tema meramente criminal o costumbrista o de vicios. Aquí hay una finalidad política de dominación de los pueblos. Por eso esto forma parte de la guerra química. La guerra química que se ha desatado particularmente sobre los sectores juveniles de todo el planeta, que precisamente por su etapa biológica son quienes dentro de 20, 15 años van a ser clase dirigente y van a tener el cerebro sancochado y destruido neuronalmente por el consumo, particularmente en el caso de la cocaína, que tiene efectos devastadores sobre las neuronas cerebrales. Entonces, es imposible, y ya ahora cuando usted me permita vamos a hablar del lavado, es imposible atacar este problema sin considerar su dimensión política. Mire, quienes concurren a estas fiestas, que es un grupo pequeño, muy reducido de la población, inevitablemente... Me permito disentir, Marcelo. Es un grupo muy elevado de la población. Pero si usted lo ve en términos... juvenil. Acepto, si el disenso precisamente es el que construye el conocimiento, mucho más que el consenso. Pero si usted lo ve en la totalidad de un estado que tiene 3 millones y pico de habitantes como es Córdoba, si usted se pone a ver un sábado en unas raves o fiestas electrónicas, como mucho podrá haber 50.000 personas en toda Córdoba, a eso me refería. Pero ¿qué sucede? Sucede que, aparte de la renta que produce ese negocio, que esto es fundamental, el aspecto económico, está el aspecto de la vacuidad metafísica, de la vacuidad existencial de la gente que va ahí a evadirse, cuando son jóvenes que los tenemos que convocar para la transformación de la nación. No podemos desperdiciar un solo joven, no podemos desperdiciar una sola voluntad, no podemos desperdiciar
un solo grupo de deseos sanos que esta gente, que estos jóvenes deben tener y tienen que tener por ser seres humanos. Pero, Marcelo, está rodeada la juventud de la droga. Mira, te voy a mostrar un fragmento que desarrollamos acá en este programa. Pero no nos tenemos que rendir. Una pequeña investigación. La zona estudiantil universitaria por excelencia de alojamiento es Nueva Córdoba. En Nueva Córdoba hay cervecerías artesanales. Miren, miren. Que hemos descubierto en una ardua tarea de investigación en el avispero y que la vamos a destapar mañana. Así que atento todo Córdoba, porque vamos a destapar mañana una olla que va a explotar Córdoba. Hemos descubierto que estas cervecerías artesanales cordobeses le venden, incluida en la cerveza artesanal, droga a los estudiantes en Nueva Córdoba. Dios. Droga a los estudiantes en Nueva Córdoba. ¿Sabemos quién es? Sí. Aquí lo tengo el nombre. Bueno, yo no le puedo dar fe de eso, pero es que es en todos lados, es decir, es como... Sí, yo no digo que no sea un fenómeno que tenga masividad, no discuto con usted eso. Yo lo que no quiero aceptar, y si ustedes tienen otra posición voy a disentir respetuosamente con ustedes, que a los hijos de puta que le meten ese veneno a nuestros jóvenes hay que combatirlos, y hay que combatirlos en el marco de la ley, pero con una decisión política indestructible. Desde el gobierno nacional han promocionado, desde Macri que vienen promocionando que frente a la falta de trabajo hay que hacer cervecerías artesanales, bueno, Marcelo. Bueno, eso no significa que porque promueva cerveza pero, artesanal. Lo mirá, que yo sí le voy a decir es lo siguiente. Si no son hermanos, son primos. Lo que yo sí le voy a decir es lo siguiente. Las derrotas se pagan caro en la historia. La Argentina es un país derrotado. Esta es una democracia colonial impulsada por la flota británica. Esta es una democracia no soberana. Este es un sistema en donde todos los presidentes y en donde todos los legisladores han participado y sido copartícipes de la profunda entrega de la patria, tanto o más que la tiranía cívico-militar. Tanto o más. Muy bien. Para que eso haya sido posible, hubo que fracturar la voluntad de resistencia de los argentinos, particularmente de sus segmentos jóvenes. La forma de fracturar la resistencia es, entre otras y muy importante, mediante la guerra química, es decir, mediante la introducción de drogas blandas y duras para dominar su psique, para dominar su voluntad y para dominar su conciencia. Me niego a aceptar, primero, que sea un fenómeno de masividad que ya estemos derrotados. Segundo, me niego a aceptar el triunfo imperialista que es el que impulsa a las drogas y es el que hace el negocio de las drogas y es el que hace el lavado de las drogas. Perdón, alguna vez hace 40 años, sí, aquí en esta casa en Audiovisión, recibí a un obispo brasilero. Sí. Que en una charla de café previa a una entrevista para la cual estaba invitado, el obispo brasilero me dijo: lo mejor que puede hacer Latinoamérica es cultivar droga. Ah, la mierda, ¿qué obispo? Un obispo brasilero, Caramba. católico apostólico romano. Porque si nos están ofreciendo un mundo globalizado, Latinoamérica no puede ofrecer, supongamos al día de hoy, celulares, tecnologías, ciertos tecnicismos. Entonces, en ese mundo globalizado, ¿qué puede ofrecer Latinoamérica? Droga. ¿Y qué es lo que consume ese mundo capitalista que vos te mencionabas? Droga. Entonces, ¿por qué razón nos van a impedir a los latinoamericanos que hagamos nuestro negocio cultivando droga? Bueno, debo decirle que no tengo el gusto de conocer a semejante obispo, pero primero, moralmente... Más que obispo es un
Reverendo. Exacto, porque más que contestarle por el toma de la droga o de la conciencia de él, de su religión, no sé si es católico, protestante, no sé qué personaje trajo usted. No importa. Pero esencialmente lo importante es que lo que ese señor, obispo o plomero o ingeniero nuclear, no se da cuenta que es un imbécil que está jugando el juego del dominio mundial que los grandes poderes mundiales ejecutan a partir del manejo de la droga en régimen de oligopolio. Los cárteles de la droga que permite la DEA están establecidos en régimen de oligopolio, es decir, en un estricto sentido de funcionamiento capitalista. Y cuando alguno de esos carteles, como el de Cali o el de Medellín, se salen del juego, por eso le hablé de Pablo Escobar Gaviria y su ideólogo Carlos Leder Rivas, le cortan el cuello. Y ahí justifican la lucha contra la droga. En la medida en que esos cárteles participen del oligopolio establecido por la DEA, mire, lo que le estoy diciendo es gravísimo. ¿Sabe por qué es gravísimo? Porque nadie se anima a decirlo. Hay un terror a Estados Unidos, hoy, hay un terror a Estados Unidos patológico, que dice, no puedo firmar esto, no puedo decir esto, porque Estados Unidos no me va a dar la visa. No. Bueno, como a mí me tiene muy sin cuidado lo que Estados Unidos me pueda hacer, y es mi preocupación, mi pueblo, mi comunidad, mis argentinos, mis indo-iberoamericanos, yo le digo, nosotros no tenemos que exportar droga. Nosotros lo que tenemos que hacer es conformar un bloque de naciones en donde defendamos nuestros productos, iniciemos un proceso transformador y saquemos a todos esos jóvenes de las cadenas de la guerra química y les digamos, vení, ponete a nuestro lado en este proyecto, que es un proyecto liberador y de dignidad. Van a ser millones los jóvenes que nos van a seguir, porque usted un joven, desde su nobleza biológica, porque todavía no está corrompido por los pasos de los años de la vida, va a lograr, estoy totalmente seguro, que se encarrile atrás de un proceso transformador. ¿Puede decir que, Marcelo, que en Argentina o en Latinoamérica le tenemos miedo a Estados Unidos? Le tienen, yo no. Sí, un miedo pavoroso. Vos no le tenés miedo. Ahora te quiero preguntar, porque me da la impresión que vos sí le tenés miedo a algo. A ver. A la legalización de la droga. Ah, qué lindo tema. Bien, antes me deja decir una cosa. Señor. Ha llegado a tanto, por eso no es interesantísimo el disenso, porque se obtienen consensos muy importantes. Ha llegado a tanto, escuchen bien y hagan memoria, ustedes y los televidentes. El consumo, sobre todo de cocaína, a niveles decisionales, estamos en el avión, pero acá se dicen cosas fuertes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decirlas. A veces. Vamos a decirlas. A niveles decisionales de la provincia de Córdoba, escuchen bien lo que le voy a decir, que este servidor, hace ya bastantes años, como corresponde, se presentó ante un juez civil por Barandilla y con el entonces Código Civil Viejo, el artículo 152 bis del Código Civil Viejo, le solicitó la inhabilitación a uno de los funcionarios más importantes del Estado. ¿De la justicia? Sí, porque era tanto el consumo de cocaína que tenía que era peligroso para sí o para terceros. Y ese viejo código permitía, el viejo Código Civil, que después lo va a modificar el siniestro de Macri, a cualquier vecino, en donde yo me incluí, solicitar esa inhibición. El entonces gobernador Schiaretti me dijo de todo menos bonito por la prensa. Ese funcionario, que ya no lo es más afortunadamente, es un muchacho que hoy por hoy no se puede mantener en pie. Y no lo critico por eso, porque es un adicto, es un enfermo. Y los enfermos no son delincuentes. Nosotros no somos reaccionarios. No queremos el paredón ni la cárcel para el que consume, que es un enfermo. Y todo enfermo merece tratamiento, y merece contención, y merece respeto. Lo que quiero señalar con este ejemplo es de qué manera los carteles del narcotráfico, los auténticos, los poderosos, operan para introducir la guerra química también en los niveles decisionales del Estado. Le contesto lo que me pregunta.
Perdón, sí. Te quiero interrumpir porque hablaste de la justicia en Córdoba y acá en Del Poder Judicial, yo nunca hablo de la... Yo tuve en la investigación ya en la Cámara del Crimen, porque hicimos un poco de instrucción suplementaria en un juicio que fue muy debatido en Córdoba, que era de un imputado García, en el cual habían matado a un chico de 15 años que se llamaba Ian Durán, de Carlos Paz. Esa causa me tocó a mí trabajar exclusivamente con el éter, para citar testigos y todo, porque la policía de Villa Carlos Paz en aquel entonces estaba muy metida en el tema de la droga. Este es el juez Daniel Otonelo. Lo conozco. Hemos puesto ahí un fragmento donde habla del involucramiento de la policía, pero también el mismo juez habla, escúchalo. Daniel, te pregunté si en tu paso por la justicia supiste que hubiese habido fiscales drogadictos. Bueno, yo no lo supe fehacientemente, pero sí había comentarios de que había algunos muchachos que les gustaba inhalar algunos polvillos. Pero lo que yo dije en ese momento, cuando hablé de la rinoscopía, Jorge, fue porque vos pediste que se les haga rinoscopía a todos los fiscales y jueces. Pero el contexto fue el siguiente. Resulta que se estaba por poner en funcionamiento, digamos, los fiscales que iban a investigar todo lo que tuviera relación con el narcomenudeo. Sí. Entonces yo lo que dije, que sería importante que así como le tomaban examen de competencia, se le hiciera una rinoscopía. Excelente. ¿Por qué? Porque es algo muy simple. Yo no le puedo dar a un pedófilo que cuide un prejardín. Bueno, a ver, si podemos hablar horas. En primer lugar lo conozco, al doctor Otonelo, llevé causas con él, he tenido buena relación siempre, me parece un rico tipo simpático. Bueno, él ha dicho lo que yo dije, no es que se comentaba, salió en todos los medios y yo no es que lo comentaba. Yo fui a donde consideré que tenía que ir como siempre, que es una barandilla de tribunales, y le solicité a un juez civil la inhabilitación civil de este sujeto. Muy bien. Por supuesto, el sistema lo protegió, apelé. De la Cámara, un juez, el juez Liendo, me dio la razón. ¿Tiene nombre ese sujeto? Todos tenemos nombres. Todos tenemos nombres. Pero haga trabajo de archivo, no me dé todo el laburo a mí, Zapata. Ya bastante hice con poner lo que había que poner, decirlo, ya no es funcionario, considero que es una persona enferma, no me parece que deba ventilar el nombre, por lo menos de mi parte. El tema no está solamente en la policía, porque volvemos, hay policías buenos, muy buenos, créanme que hay policías muy buenos con los cuales se puede hacer una muy buena policía, y hay fiscales muy buenos con los cuales se podría hacer un poder judicial y jueces muy buenos, yo lo he dicho, y otros que mejor enviárselos a Estados Unidos para que, a ver si, ahí sí le hacemos esa guerra que planteaba el obispo bastante pavotamente. La rinoscopía es una medida ya abandonada por el FBI hace casi 25 años. Una medida fundamental y científica incontrovertible que yo pedí en ese juicio es la producción de una tomografía con emisión de positrones. La rinoscopía es una prueba que ya le digo, usted tiene una alergia, como puede tener un resfrío, y no sé si digo una marca, de Exalergin, y utiliza 4 o 5 días y la rinoscopía le va a dar positiva. Es una prueba lábil, que ya, vuelvo a repetirle, el FBI no la utiliza hace muchísimos años. Una prueba incontrovertible o es el peritaje sobre cabello, en donde la cocaína, el remanente dura 6 meses, o, lo que es más fácil, una tomografía con emisión de positrones, y a un habitual consumidor de cocaína eso le da una prueba incontrovertible. El camarada Lewy está con ganas de hacer una pregunta. Sí.
estamos saltando como si estuviéramos arriba de un cangurín y cuando se me ocurre una pregunta ya saltamos a otro tema. Convengamos que es algo que ocupa, yo creo, todos los días noticias en la televisión, en la radio, en la prensa, en los diarios y en las mesas familiares. Ese tema aparece todos los días. Así es. Quería se me quedó esta pregunta de 2 o 3 comentarios anteriores. Algo ya abriste por la puerta a la respuesta, diciendo que hay policías buenos y policías Como en todos los órdenes. mejores y policías peores. La familia que tiene un joven en su seno, que saben todo lo que está consumiendo, o marihuana, o cocaína, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el paso lógico? La gente que nos está escuchando diría, che, bueno, lo estamos escuchando, que no es teoría, pero no podemos llegar a Donald Trump, no podemos llegar al portaaviones, no podemos llegar a hablar con Escobar, pero sí lo tenemos acá al policía, acá a 50 metros. ¿Vale la pena hacer esa denuncia? ¿Cómo podemos recibir consejos? ¿Cómo lo pueden acompañar a este joven? Buenísima la pregunta, buenísima. Previamente, si me permites, no estamos sobre un cangurín, estamos cabalgando un tigre que está desaforado. Este es un tema de una enorme complejidad, particularmente por el tema que yo ya había abierto la puerta y que vos ahora lo concretas. Yo no creo que haya ningún argentino que no conozca, lamentablemente, a un amigo, a un vecino, a un familiar que tenga esta tragedia que vos señalas. El tema es de una enorme envergadura, porque esas son las consecuencias de la guerra química. Destruirlo no solo al joven, al pibe consumidor, sino a todo el núcleo familiar. Todo el núcleo familiar está... Entonces ese núcleo familiar no piensa en ninguna revolución, en ninguna transformación, le importa 3 carajos Milei, Macri, Cristina. Está desesperada porque un hijo, una hija, un hermano, un padre está atrapado en esta esclavitud terrible, en esta tiranía terrible de la droga. Mire, esto yo lo he hablado con infinidad de psiquiatras, policías, y cada maestrito tiene su librito. Hay algún psiquiatra que me ha dicho, y esto quiero que se entienda bien porque lo dijo en un buen sentido, mira, me dice, yo propugno que se sustituya el dios de la droga por otro dios. O sea, por el dios del evangelismo, de la religión. O sea, sustituir la droga como una deidad por otra deidad, de forma tal de abandonarla. Yo pienso siempre sobre lo que escucho, porque siempre considero que puedo estar equivocado y puedo aprender de otro. Yo le diría a Lewitt, a base de ser reiterativo, que primero en lugar no tiene ningún sentido hacer ninguna denuncia. Usted no puede denunciar a un enfermo. Usted lo que puede hacer, aclárese por tercera vez, yo no denuncié a este funcionario enfermo, yo le pedí la inhabilitación, porque creo que era por su cargo peligroso para sí y para terceros. Y vaya si lo era, con el cargo que tenía. Desde ya la denuncia no. Entonces usted me va a decir la contención. Es evidente, la gente que quiere a su hijo, a su sobrino, créame que conozco del tema, porque creo que todos conocemos la tragedia que significa esto. Esto es la tragedia griega entendida como un relato que no tiene solución. Eso es una tragedia, ¿no? Bueno. ¿Cómo hacemos? Yo le vuelvo a dar mi receta, Lewitt. La receta es una receta comunitaria. La solución es una solución política. Ha habido quienes plantean, sobre todo impulsados por un señor que se llama George Soros, y que es el impulsor de este nuevo orden mundial globalizado, arrojado al sistema financiero, que es el que mueve la guita del narcotráfico, que ha acuñado el concepto de minimización de daño. Por eso, como no dejo preguntas sin responder, le voy a tratar de responder al señor Zapata. La legalización se inscribe en el marco del planteo que ha hecho la Open Society y otros
conjunto de abanicos de organizaciones globalistas al servicio del poder mundial y por lo tanto de la esclavitud de los pueblos, del concepto de minimizar los daños y hacer entrar por la ventana la legalización de la droga. El argumento es que legalizada la droga, experimento que se ha intentado hacer en Uruguay y ha sido un completo fracaso, de forma tal de, con ese argumento, eliminar los cárteles de la droga. Muy bien. En primer lugar, el argumento es falaz, porque los cárteles de la droga van a asumir la condición de productores de la droga en oligopolio, ahora legalizado con la DEA, en un esquema de producción y distribución capitalista. Y en segundo lugar, porque la guerra química va a seguir subsistiendo. Y lo que nosotros tenemos que cortar de raíz es la guerra química que se ejecuta particularmente con nuestros jóvenes. Por lo tanto, vuelvo a insistir que entiendo como única solución, si hay solución, es quitarle al joven la necesidad de que tenga que recurrir a una sustancia química para otorgarle sentido a su vida. ¿Cómo le quita usted a un joven que se siente vacío, engañado, estafado, vejado, para que vuelva a creer en la vida y no se autodestruya? Porque la gente está confundida, cree que el drogadicto está contento de drogarse y en la inmensa mayoría de los casos el adicto ya se siente esclavizado de la droga, sino que no puede contener su consumo. Perdón, Marcelo. Sí, por favor. De tu comentario inicial a este final se desprende que el imperialismo, el capitalismo mundial, la DEA, se ocupó de arruinarle la vida a un joven cordobés que está esclavizado por la droga. Sí. Está vejado, está vacío. ¿Y quién tiene la obligación o la responsabilidad de llenarle ese vacío? ¿La familia, el Estado, la sociedad, los amigos? ¿Quién llena ese vacío? Bien, previo a aclarar... Porque si vamos a decir que ese vacío se lo ha generado esta historia del mundo imperialista y capitalista de la DEA, la CIA y compañía, me parece como muy lejano y muy distante para aceptarlo como realidad cotidiana. Bien, yo primero quería hacer esa precisión. Usted lo esquematiza, cosa que yo respeto, no es una cosa tan lejana, es una cosa sumamente concreta lo que estoy diciendo y es ni más ni menos que el devenir histórico. Sí entiendo, y ahí voy a coincidir con usted, que a lo mejor quienes nos están viendo prefieren una opinión que se vincule más con el aquí y el ahora, aunque no hay que dejar de tener presente aquella dimensión porque es la que determina esta, indudablemente. Mire, yo le diría, no, la familia tiene que ser la que cabalgue el tigre. ¿Y si la familia no tiene trabajo? Si la familia tiene que pagar la usura de un préstamo, permítame que termine y le contesto si es tan amable, de un préstamo usurario, si la familia se desenvuelve en una casa-habitación que está derruida y que deben compartir habitación y en donde hay una violencia permanente, entonces ahí refulge el Estado que este señor Milei dijo que venía a destruir. Y ahí es donde el Estado tiene que irrumpir como guardián de la seguridad pública y como defensor del bien común. Y por lo tanto debe ser el Estado, con la legalidad que inviste y la representación política que tiene de la comunidad. Y ahí viene la segunda pregunta y me permito interrumpirte. Sí. Vos has mencionado también en varias partes de tu alocución la responsabilidad política sobre este tema. Sí. Yo tengo la sensación de que la política en la Argentina, vinculado al tema de la droga, lo único que le ha interesado es participar de los grandes negocios del lavado de dinero. Totalmente, pero eso no invalida lo que le estoy señalando. Al contrario, no solamente ha participado, sino que esto lo quiero decir antes de que no sé cuánto falta. Los grandes lavadores del dinero, hay distintas maneras de lavar el dinero. Los grandes lavadores son los bancos. Los bancos son un enemigo de la humanidad. Hay que decirlo con toda claridad. Así es. Los bancos son enemigos de la humanidad.
Por eso le tienen terror a los procesos revolucionarios que signifiquen nacionalizar la banca y los depósitos. Bien, o sea que sí hay soluciones. Lo que pasa es que hay que tenerlas claras y hay que ver, generar la masa de gravedad para poderlas llevar a cabo. Otra forma de lavar el dinero. Perdón, acá sí te tengo que interrumpir. Y casi definitivamente. Porque te propongo, Marcelo, por razones de tiempo, que dediquemos un programa especial a hablar del lavado de dinero. ¿Cómo no? Porque me parece que en pocos minutos no lo vamos a poder abordar y es un tema vital. El lavado de dinero es el cáncer de la Argentina, de la sociedad, de lo que estamos pasando. Es uno de los tantos tumores. Pero déjeme que le diga esto sin entrar en el tema, que con mucho gusto lo dejamos para la oportunidad que usted disponga. Que las oligarquías políticas argentinas y que las mafias políticas argentinas, coincido plenamente con usted, les interesa el narcotráfico para que le banquen sus campañas y sus canonjías, es cierto. Pero eso no impide nuestra actividad política de decir, tenemos que sustituir estas oligarquías por un proyecto político diferente, para que nuestros jóvenes, si tienen que entregarse en una lucha, que se entreguen en una lucha de liberación nacional, y no tirados en las esquinas con droga de mala calidad que los dealers que impulsan los grandes segmentos de las mafias cordobesas y argentinas, que son dejadas a actuar por esa mafia internacional que usted dice que está muy lejana, que ellos no nos ganen la batalla. Sí se puede dar la batalla, sí es un fenómeno parable y sí hay una obligación política, histórica y moral de dar esa batalla por el bienestar de los argentinos. Marcelo Tauriño, profesor de Derecho, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos queda sobre este tema el lavado de dinero y sobre otros temas de tu especialidad del derecho internacional, numerosas otras cuestiones. ¿Podemos contar contigo? Como no, Zapata, yo les agradezco mucho a ustedes por poder decir estas cosas que la verdad que no, de la forma en que lo hemos dicho, yo no las escucho. Hay que cabalgar el tigre y dominarlo y someterlo, porque si no el tigre nos va a tirar y nos va a comer. Me salió la figura del cangurín, era para representar algo que... Hace bien en decir el cangurín, porque el cangurín fue un invento cordobés que se empezó a fabricar en la Avenida Patria de un pequeño emprendedor que ponía el caño, le ponía un resorte, una goma abajo, un volante, un manubrio, y los chicos saltaban. Me acuerdo. Y se empezó a ver. Yo tuve uno. ¿Sí? Pero Bueno, era sano, no era peligroso. El tigre es peligroso. se empezó a vender y empezó a progresar este pequeño emprendedor y empezó a tomar empleados, empezó a agrandar. Y su principal cliente era el hipermercado Libertad de Córdoba, que además tenía otros hiper en otras provincias. Hasta que un día le cortaron el chorro al cangurín cordobés y empezaron a aparecer los cangurines chinos. Los chinos nos chorearon a los cordobeses el cangurín. Bueno, con una sonrisa del cangurín despedimos esta entrevista con Marcelo Tauriño y queda el lavado del dinero. ¿Qué tema? Un temazo. Gracias, Marcelo. A ustedes. Muy bien.